Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 22 de marzo del 2025. Clase 55. Alquimia Suprema Admanpuya Upanishad. El tema es encarando la realidad. Salimos. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Me alegra mucho. Excelente. Vea, ahí hay una aromática. Una de las damas que vaya y la sirva y las trae. ¿Cómo están los que están virtual? ¿Cómo les ha ido? Me alegra mucho. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, María? Muy bien. Ayer fue 21 de marzo. Sí. El equinoccio de primavera. En Medellín no se nota porque somos la ciudad de la eterna primavera. Por eso viene tanta gente aquí, por eso se amañó tanta la gente aquí, excepto pues Daniel, pero los demás, todo el mundo se amañó. Gracias aquí. a mí. Que en los países donde existen las 4 estaciones, entonces está empezando la primavera, que es cuando empieza a florecer y a reverdecer todo. Y eso tiene una conexión con la Semana Santa. Pero ante todo, lo que sucedió, Alma, ¿cómo estás? Se parece. Ay, ¿cómo así? Yo sí, pues, que se puede. Muchas gracias. Mil gracias. Con mucho gusto. Aprovechemos la finca todavía, ahora que todavía tengo todo pronto alivio. Hay de todo. Me ha gustado sembrar. Bueno. Lo que sucedió o lo que sucede es que como es el día igual a la noche, eso quiere decir equinoccio, X igual, sí. Es el momento en que el padre y la madre están más juntos, padre sol y madre tierra. Energéticamente, papá y mamá, padre sol y madre tierra tuvieron un acto amoroso, hicieron el sexo. En su prasexualidad ya sabemos que eso se está haciendo a toda hora para que la vida exista. Pero energéticamente fue el acto amoroso para que la tierra el próximo año, o sea, para que la madre, no hay nacimiento si no hay embarazo, ¿cierto? En cualquier especie, sea un animal, sea un vegetal, tiene que ser fecundado con el polen y todo ese proceso de la flor para que nazca la fruta, todo ese cuento ya lo sabemos. Entonces tiene que haber un acto sexual. Entonces, gracias a ese acto sexual que tuvo ayer, por eso el equinoccio siempre se celebraba en las comunidades antiguas como una fiesta espiritual y en todas las tradiciones. Quiero que no se olvide, por eso lo recuerdo. ¿Sí? Entonces,
el Padre Sol y la Madre Tierra tuvieron un acto sexual, una relación sexual. Fruto de esa relación sexual, 3 días después porque nosotros somos una resonancia del Sol y de la Tierra, un fractal. Cuando el hombre eyacula dentro de la mujer se demora 3 días, 72 horas, las mismas 72 horas, 3 días que el Cristo se demora en la tumba para resucitar. Viernes, sábado y domingo, al tercer día. Sí, todo eso está energéticamente conectado. Entonces, la Madre Tierra, mañana 23, queda preñada, queda fecundada. Y 9 meses después, porque la mujer no es más que un fractal de la Tierra, y el hombre es un fractal del Sol. 9 meses después, cuente, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 9 meses después viene el nacimiento. ¿Cuándo? El 24 de diciembre, ese es el alboroto del 24 de diciembre. Una de las manifestaciones del niño Dios es esa energía que la Madre Tierra da para que, si eso no sucediera 1 año, no habrían cosechas al otro año. O sea, no habría vida, porque la vida la siembra el Sol, se la siembra la Madre Tierra, se juntan las dos y surge la vida. Entendamos eso que pasa. Por eso las comunidades antiguas y aún las tradiciones esotéricas celebraban el 21 como una fiesta. Y durante muchos años en la escuela siempre salíamos en este puente a Cisneros a hacer ceremonias, rituales y temazcal. Pero entonces quería pues como recordar eso para que no pase este día festivo. Claro que lo que sí celebran no es el equinoccio. La Iglesia Católica se arregla el cuento. ¿El festivo es de quién? De San José. Yo no sé por qué me felicitaron a mí si yo no me llamo José sino Guillermo. Pero bueno, me felicitó una hermana, bueno. O sea, la iglesia lo que hace es que coge algo verdadero, el equinoccio que era una fiesta, y mete su santico para hacer la fiesta. El San José. Sí, entonces eso no es gratuito, pues que ellos hagan eso con la colchita de retazos, acostumbre a hacer eso, correcto, para que hagamos las conexiones y despertemos un poquito. O sea, lo que se celebra no es el equinoccio, que era la fiesta energética y espiritual del acto amoroso de papá y mamá, sol y tierra, energéticamente, que gracias a eso podemos tener vida el próximo año, porque las cosechas, la vida que hay ahora en la tierra es del parto del 24 de diciembre del año pasado. Y gracias a ese proceso que se repite año tras año, la vida sigue. ¿Hasta cuándo? No sé. Va a haber un tiempo en que no va a pasar. Cuando el sol no fecunde la tierra, no hay acto amoroso y no hay vida. ¿Sí? Pero nosotros somos muy miopes y no vemos eso, ni nos interesa. Y de hecho eso no es relevante pues para la supervivencia, pero para los procesos espirituales de pronto sí. Y entonces, equinoccio, entonces después hay el solsticio. Son 4 fiestas. Equinoccio de primavera y el equinoccio de invierno, que es el 21 de diciembre. Este es el de primavera y sí. Cerca del equinoccio de invierno es que viene el parto de la Madre Tierra y están los 2 solsticios. El solsticio de verano, que es ahora en junio, como el 26 de junio, el 20 punta, sí. Y el solsticio de invierno, que ese no recuerdo, es como por un agosto o algo así. Septiembre. Entonces, esas son las 4 fiestas que los hermanos mayores nos dicen que celebremos. Entonces, esas relaciones ya serían ¿con quién? El equinoccio es con la madre. Todos son movimientos energéticos de la tierra, la madre en que estamos. Okay. ¿Todos son sol-tierra o no? No, porque el sol-tierra es
Porque mire que el del 21, por ejemplo, el equinoccio de invierno, la madre tierra empieza proceso de parto, es ella con ella, dando vida. Sí. Y los de verano, ya el de verano sí es del sol. El verano es que surge el sol en los países donde están las 4 estaciones. Entonces celebran que el sol renace. Y en el invierno celebran que el sol se acuesta. Entonces, pero son movimientos energéticos planetarios que nos afectan. Muy bien. Estamos entonces en este curso esotérico y práctico de alquimia. Ya vamos para la clase 55. Hemos visto todo lo que es y lo que entrega la alquimia occidental con todos sus procesos de los 3 elementos, las 4 etapas que tienen que ver con el azov, el mercurio y la sal. Ya vimos también la alquimia interna taoísta con sus procesos energéticos. Y vimos también una síntesis del alquimista donde hablamos de las 7 etapas de la alquimia. Que como vamos a ver, en la alquimia suprema, que fue la que entramos a hablar, la de India, un Upanishad, texto sagrado muy antiguo para mí, entregado por los hermanos mayores. Sí. Atman Puya Upanishad, la veneración del yo, se enfoca más en ya, como es lo superior, como es la alquimia superior, se enfoca en la mente y la conciencia, ya no en lo energético, ya no en las sustancias que somos, que nos sostienen. Nosotros nos sostienen son las sustancias, las hormonas, las proteínas, las vitaminas, un nivel más la energía y en un nivel más la conciencia. Vamos hacia la conciencia, lo más elevado. Como es un curso que me pidieron, hay que hacerlo completo, ¿sí? Y eso exige. Entonces estamos en este curso ya en la parte de la alquimia suprema. En la alquimia suprema entonces hemos ido entregando un tema, un sutra de ese Upanishad, que es una máxima, una enseñanza, un sutra. Esa sutra es acompañado por un tema de ese trabajo de la alquimia interna, sí, y de unas prácticas, recordando para irle dando más a esto, que no se nos quede volando como temas aislados. Entonces primero, una de las primeras prácticas a que acompañaba, porque lo que nos interesa, por eso es un curso esotérico y alquímico. Yo me encargo de develarles lo esotérico para que puedan ustedes entenderlo. La práctica sí la tienen que hacer ustedes. La primera es aprender a escuchar. A eso, a Dios, estamos inmersos en el cuerpo de Dios, como un pez está inmerso en el mar. Este mar es el mar de la conciencia cósmica. Ahí estamos inmersos. La primera práctica es tratar de escuchar a eso, ese Dios que a toda hora está ahí, hablándonos de muchas formas, tanto internamente en nosotros como externamente en el entorno. Después comenzamos con la práctica porque tocamos el tema, primero tocamos el tema de disolvernos en lo cósmico. Y para eso están las 2 primeras prácticas, la de recordarnos a nosotros mismos en todo, tanto adentro como afuera, para ir, o sea, somos muy lentos y aunque lo hagamos un ratico, aunque lo trabajemos cada día, siquiera un pedacito, eso algo nos va a servir, ¿sí? Entonces lo primero es disolvernos en lo cósmico, y para disolvernos en lo cósmico toca oír a eso, escuchar a Dios que palpita en todo, ¿sí? Y recordarnos a nosotros. Después hablamos de desligarnos de la mente, ¿sí?
por medio de la cesación de los deseos. Después vino el tema de aquietar la mente, no luchando. Vamos entonces desde no luchar, porque luchamos por todo. Más, usted está quietico en la casa y en la mente, ¿qué está haciendo? Peleando con todo el mundo, con el vecino, con el gobierno, con todo el mundo. Entonces es no luchar. No es fácil, implica un trabajo. Y de eso se trata, aunque sea un ratico que lo hagas, pero la idea es cada vez más. Después entramos a la postura correcta, entrar a ir al cuerpo, hablamos de las asanas, y aprendernos a quedarnos quietos. Después entramos al tema de encontrarnos con el subconsciente. Recuerde que cada tema de esos iba acompañado de un sutra, que el subconsciente no es más que Dios hablándonos a través de él, porque el subconsciente es el piloto automático, el programa que tiene el universo, la creación, para manejar todo esto. Después vimos el tema de yo soy Brahma, yo soy Dios, Waham Brahman, sí. Y es empezar a ser consciente desde mí que yo soy eso. ¿Sí? Luego entramos al flujo ascendente de la mente, donde trabajamos la respiración consciente y mantener el cuerpo relajado. Mire lo que usted tiene que ir haciendo. Cuando usted se sienta a hacer su sadhana, relaja el cuerpo, entra en quietud, está haciendo todo, no necesita memorizarse todo eso. Pero yo sí quiero pues que no se pierda la conexión y que esos temas no se vean sueltos, que van engranados en una escalera ascendente. ¿Sí? Después vimos el tema de la complementariedad de los opuestos, donde realmente ya en este nivel no hay que complementarlos, sino saber que los dos son uno. Que son las dos caras de una misma moneda. Y ya vimos pues como todos los elementos en torno a eso. Después vino el tema que puede ofrecer el hombre a Dios, porque en los rituales, las ceremonias y las religiones siempre está haciendo ofrendas. Sí. Y lo único que puede ofrecer es lo que él es, su mente. Es lo único que tiene, la decisión de tomar, que puede tomar en la mente. Y vimos la semana pasada el último tema, que tú eres el único responsable de todo lo que eres y lo que nos sucede, que es un principio del Ho'oponopono, viene de ahí. Entonces entender que solo ahí puedes hacer un cambio. Porque estamos hablando de alquimia, la alquimia es la transformación. Solo cuando eres responsable, porque vimos echándole la culpa a todo el mundo. Al gobierno, al cuerpo, a la herencia, a la familia, al médico, sí. Solo cuando eres consciente de que eres responsable de lo que eres y de lo que te sucede, solo ahí puede haber una posibilidad de hacer alquimia. Vamos a entrar entonces a tocar el tema de encarando la realidad. La semana pasada también había tocado el tema de trascender a través del ser. Y que había que empezar por mí, siempre por mí. Mira que todo va a mí. En última instancia el trabajo se sintetiza en una sola cosa. Ser consciente de ti mismo en todo momento, a toda hora, en lo que haces, en el instante presente. Pero los maestros nos muestran muchos vertientes y muchos caminos. Los caminos que han encontrado los diferentes maestros de la humanidad, como Buda, Mahavira, Mahoma, Jesús, sí, Mera, todos los caminos que han encontrado estos gente que dejó un camino para que nosotros encontremos el de nosotros. Entonces ahora sí vamos a entrar al tema que nos compete, que es encarando la realidad. Esta aparece en la 55, ¿cierto? La clase 55, sí señor. Para realizar eso, o sea, la realización íntima del ser,
el último trabajo, ser uno con eso, para ser uno con eso, aquello que es la fuente suprema, la verdad trascendental, omnipotente, uno debe realizar primero el centro de su ser. Y para esto el centramiento es una necesidad. Recuerda que ya hemos hablado, que la alquimia suprema lo dice, que el Tai Chi lo plantea en su práctica, que normalmente hay dos partes donde vivimos, o en la periferia o en el centro. Normalmente vivimos en la periferia, en la mente. La mente es la periferia. A eso le vamos a trabajar mucho, para poder entender todas las etapas de la mente, todo lo que es la mente, y podamos entender lo que es la conciencia. Porque la alquimia suprema es el último trabajo que hay que hacer, más allá de lo energético, más allá de la sustancia, más allá del cuerpo, lo que tiene que ver con el ego, la conciencia y la mente. Entonces, lo primero, normalmente nosotros vivimos en la periferia, en la mente, y existe el centro, que es el centro de nuestro ser, la mónada interior, como se llamaba en las tradiciones esotéricas, el Buddhata o la conciencia. Mire que es la misma, solo que era un término más raro aquí. Es esa conciencia con ese que es lo que la religión llamó el Cristo divino o el Cristo interno, que es la mónada interior, la chispa virginal. Entonces, el centramiento es una necesidad. ¿Qué es centramiento? Volver al centro. Recuerde que la técnica de Tai Chi y Chi Kung tiene 3 principios y uno de ellos es centrarse, otro es enraizarse y otro es relajarse. Los mismos principios que la alquimia está entregando los llevaron a práctica. ¿Quiénes? Los taoístas. Aquí estamos hablando desde el Vedanta, desde los Upanishads. En la yoga no existe ese principio, existen otros, ¿sí? Pero vemos cómo el mismo conocimiento, o sea, el conocimiento es el mismo. Por eso el Tai Chi es considerado el arte supremo. Y esta es la alquimia suprema. ¿Cuál es la herramienta del arte supremo? La alquimia suprema. ¿Cuál es la herramienta de la alquimia suprema? El arte supremo, o sea, el Tai Chi. Por eso amo tanto esa técnica, esa práctica. Entonces, para poder usted fusionarse con eso conscientemente, necesita el centramiento. El centramiento es una de las habilidades y principios fundamentales a desarrollar en las artes meditativas, sobre todo el Tai Chi, Shakun, las taoístas, y conduce a la trascendental verdad, a eso. Está más cerca de nosotros que nuestra respiración. Eso, inmersos en él, como el pez en el agua. Pero por vivir en la periferia, en la mente, que se necesita para la supervivencia, para evolucionar hacia la conciencia, ¿sí? Entonces, por eso nos desconectamos. El niño nace con un yo, con Y mayúscula, pero no con un ego o un yo con Y minúscula. Él después es que adquiere eso. ¿Se acuerdan de las 7 etapas de la alquimia? Que el niño nace inocente, primera etapa. Después viene el nacimiento del ego. Que si el ego no nace, no crea mente, no se desarrolla como humano. Un animal no tiene ego. Un autista no tiene ego. Viven en el paraíso. Hacen lo que tienen que hacer, pero viven en el paraíso, no tienen problemas de estrés, de preocupación, de lucha por supervivencia. No se levantan a ver, está lloviendo mucho, hoy está haciendo mucho sol, hoy hay que salir a mercar, nada. Eso existe solo en el humano que tiene posibilidad de ir de animal a Dios.
el precio para ir de animal a Dios es que hay que tener mente y luego trascender la mente. Y en la mente hay que tener ego y después trascender el ego. ¿Se acuerdan las primeras etapas de la alquimia, del alquimista? Primera etapa es la inocencia. Segunda, que ya la vimos y eso está por allá atrás, es el nacimiento del ego. Y después la tercera etapa es trascender el ego. Después viene el descubridor, el conocedor, todo eso, la otra etapa es que ya vimos. Pero mire que está hablando de lo mismo. El niño nace con un yo con Y mayúscula. Es totalmente inocente, pues no puede quedar ahí. Tiene que salir del paraíso, que la iglesia nos vendió como un castigo eterno, pues lo del cuento de Adán y Eva, que eso lo explicaré en una de las clases que viene. Sí. Y tiene que crear ego, el yo con Y minúscula, porque si no el niño no se identifica a él, no aprende a ser él. Tiene que ser él, llegar a ese mundo, el conocimiento para poder salir. Recuerden que hay 3 etapas de la mente. El de la ignorancia, que es el del animal, vive en el paraíso. El del conocimiento, que implica renunciar a la ignorancia, eso ya le trae un problema y un conflicto, porque eso genera dolor. Y luego tiene que renunciar al conocimiento para entrar a la sabiduría. Siempre hay que renunciar a algo para tener algo. Tú tienes que renunciar a la soltería para casarte, para tener la pareja. O renuncia a la pareja para estar libre. ¿Sí ve? Siempre hay un precio que hay que pagar. Y la gente quiere las dos cosas a la vez. Y no hay forma. Sí. Tú no puedes ser ignorante y tener conocimiento. No puedes. O renuncias a uno o haces el otro. Todo eso lo venimos explicando y profundizaré mucho más adelante todo eso. El yo con Y minúscula puede entenderse como el ser. Que viene a ser, recuerde que yo hago la aclaración es para diferenciar yo de ego. Porque el maestro Samael le dio muy duro a eso del yo. Al punto que en su doctrina acabó lo del yo, todo el yo era malo, que no hay yo superior, que no hay yo inferior. No estoy totalmente de acuerdo. Sí, por eso lo estoy aclarando. Y nací en el gnosticismo esotéricamente hablando, pero me parece que era más mejor como lo planteaban las antiguas tradiciones antes de él. Entonces el niño nace inocente con el ser espiritual, ese es el yo. Pero tiene que crear el ego, que es el otro yo hago la diferencia, el yo con Y mayúscula y el yo con Y minúscula, sí. Porque sin ese es el que le permite entregarse a este mundo, que después lo tiene que trascender y se gastan muchas vidas, es otro paseo. Que es doloroso y traumático, también es otro paseo, es verdad. Pero todo eso es necesario hacerlo. Ya nacimos como humanos, ya salimos del animal, no nos queda otro remedio. Sí. El ego es una creación, o sea, el yo, el ego, se puede entender como el ser, y es lo que el niño entiende, él es. O mire cualquier persona y verá que la persona cree que él, yo soy, y cree que ese yo soy, que es su ego, que es su personalidad, cree que es el yo real, que es el ser interior. Entonces el uno, yo lo pongo de una forma que me lo entiendan fácil. Mire, el dueño de la casa, el dueño de la finca, sí, es el ser, el yo con Y mayúscula. Y consigue un agregado para que le cuide el negocio y la mantenga, sí. Resulta es que en un momento el agregado cree que él es el dueño. Y no deja ni siquiera entrar al dueño. No lo deja porque mantiene haciendo tanta bulla la araca que no lo deja. Pero el que maneja la vida, el que paga los impuestos, el que paga los gastos, todo es el ser, que es el que da la energía a toda hora desde tu corazón, desde el átomo no, permitiéndote que este cuerpo viva, que tu mente esté funcionando, que la energía esté presente, todo. Te pongo ese ejemplo para que me lo entiendan claro cualquier persona. El ego es una creación de la sociedad, un desarrollo posterior que es necesario para evolucionar. Por eso el ego no es el enemigo. Tú no puedes matar al ego. El ego no tiene existencia propia, es un subproducto de las relaciones. El ego existe por la relación. A medida que el niño se va relacionando, el ego crece. Recuerden las etapas del alquimista. Sí, está en la inocencia, tiene que salir del paraíso de esa inocencia y entrar ¿a qué?
entrará el nacimiento del ego. El ego existe por las relaciones y a medida que el niño se va relacionando, el ego crece y tiene que relacionarse. Usted ve un autista que no tiene ego, él se relaciona, él vive en su mundo, puro amor. ¿Está cumpliendo un proceso de enseñanza a las parejas, a la familia donde está? Sí, porque le despierta el amor a todo mundo, al más malo se lo despierta, ¿sí? Pero, como un ser humano que se desarrolla hacia la conciencia, no podrá. Por eso necesitamos pasar por todo por eso necesitamos salir del paraíso, salir de la inocencia infantil. Hay que volver a regresar, como lo dicen las 7 etapas de la alquimia. Tú tienes que después regresar a esa inocencia, que es la inocencia del maestro. Tienes que ir al conocimiento, eso genera dolor, genera conflicto, pero después tienes que salir del Cuando yo he dicho, yo voy hacia el cero, era una manera muy personal de yo. Ahora con la alquimia suprema es que me he dado cuenta que ese era el camino. Cómo uno va llegando a su manera sin darse cuenta. Muchos me oyeron decir, yo ya voy hacia el cero. Y el cero era que ya no quiero conocimiento, ya me toca desligarme del conocimiento para ver si doy el paso hacia la sabiduría. O sea, la inocencia, o sea, el sabio no sabe, pero es consciente. ¿Sí? El niño no sabe, pero es inconsciente. ¿Sí? Porque esto se vuelve como tan abstracto. Pero ahí les voy dando pues como la idea. Lo práctico, como le digo, es que usted vaya haciendo su trabajo, cuerpo relajado, estar enraizado en usted, centrado en usted, estando en el ahora, no necesita enredarse con nada más. ¿Sí? Pero ya que sus almas piden esto y hacen el esfuerzo de venir un sábado ya a la clase 55, ¿sí? Es porque algo por dentro les dice, conozca eso, pero no se necesita, usted vive en el ahora y no necesita más. Se le estoy dando casi las clases para que no vuelva, sí, y no se complica, sí, y hay gente, porque estoy que me voy, no es eso, sino que es que todo tiene su precio, y el saber y el conocimiento, esto es un conocimiento que pocos lo entregan, sí, pero también soy, digamos, tan honesto con ustedes que les digo, para su trabajo interior no necesita que venga. Por eso ha habido gente que por ahí en el 4º nivel de suprasexualidad, hasta aquí vine hoy, hasta aquí vine yo. Otro un poquito más, hasta aquí vine yo. Yo entiendo que es normal que la gente no me llegue hasta el 7º nivel. ¿Sí me entiende? Pero para aquellos que aman el conocimiento, que lo quieren conocer, yo se los entrego. ¿Sí? Si algún día quedo solo, entonces yo lo grabo para mí, para yo seguirlo escuchando, porque yo nada más en estos días volví a empezar el nivel 1 de suprasexualidad. O sea, no, ya el nivel 1 lo dije hace muchos años, en el 2022. Eso ya está grabado, solo que lo volví a escuchar. Es lo que les estoy diciendo. Porque eso me retroalimenta, me vuelve y me recarga. Sí. Y grabadito, muy fácil, porque usted mientras lava la ropa, mientras cocina, lo va escuchando. Y te vuelve y te recuerda el trabajo. El ego está en la periferia de nosotros, mientras que el yo, el ser, está en el centro. Es muy fácil ir al centro. Céntrese. Por eso en Tai Chi usted céntrese, es ir hacia usted. Céntrese en usted. Pero sucede que la periferia, el ego, hace tanto ruido que el centro, el yo, no se oye. Se hace tanta bulla y alaraca el ego que no percibís lo del ser. Cuando logras quedarte un poco en no mente acá, a callar esa loca, entonces oyes los mensajes del ser. Te dice, de todo te informa. Me acallé un momentico, lo digo por experiencia. Yo me gusta el fútbol, pero no soy de estar pendiente de eso.
Y yo me vengo a dar cuenta porque salgo y empezó a ver la gente con la camiseta de Colombia. A ver, juega Colombia hoy. Y en ese momento, sin mente, dije, o sea, ¿cómo quedará? Y antes de que pensara, me salió 2-1 pierde Colombia. Y fueron 10 horas antes de que yo empezara el partido. Sí. Pero me di cuenta, yo dije, este va a ser el resultado. Porque yo me di cuenta que el resultado, que esa voz fue una voz por dentro que cuando yo dije, ve cómo irá a quedar. Y antes de que la mente actuara, lo que les quiero decir es que el ser les informa de todo. Pero que cuando ya uno empieza a pensar, cuando la mente entra, cuando el yo entra, cuando el ego entra, entonces la embarra. Sí. Entonces lo que les narro esa anécdota es como porque yo ya le conozco el sabor psicológico de cuando un mensaje viene, y eso es así en el cotidiano, estaba así, solo que vi y como me gusta, como ir a quedar de partido, cuando mismo surge la respuesta desde adentro. Lo que les quiero decir es que si en una pendejada como eso te dice, te habla de todo, el ser siempre te está hablando, pero es esto. Pero hacemos tanta bulla con el ego en la periferia que no oímos. Guille, yo creo que ya te habían hecho la pregunta de que, pero no me acuerdo la respuesta que decía, entonces, ¿cómo hago yo para saber quién está hablando? Mira, te tenés que entrenar mucho en la meditación. Y en la medida en que te entrenes en la meditación, vas a ir cogiéndole el sabor psicológico a cuando una vocecita por allá, sí, que no es del ego, habla. ¿Sí me entiendes? Solo con la práctica te podría decir. Es lo único que te puedo decir, porque por la experiencia me ha pasado. Y así en esos destellos es que me ha bajado mucha información. Yo tengo una inquietud de algo que no se encuentra en libros, cuando de pronto... ¿Pero qué? Porque yo hago tai chi, porque yo hago qigong, porque yo hago yoga, porque yo estoy recordando a toda hora en el día todo esto, estoy escuchando las conferencias, yo mismo las mismas conferencias, sí, porque me siento a meditar, sí. Entonces, como estoy haciendo en cualquier momento, así sea un minutico, un instantico, sí, yo en mi práctica ya siento y me doy cuenta que eso tiene un sabor diferente. Entonces no sabe qué es lo que yo les digo. Pongo ese ejemplo porque fue una bobada. Si yo estuviera interesado, no voy y hago apuestas. Sí. No me interesa eso. Ni siquiera pensé en eso. Porque pues yo no tengo las necesidades de buscar un peso más en ese sentido. ¿Sí? Pero sí supe, yo en el instante supe que era una voz diferente, que todavía, o sea, eso fue tan rápido antes de que pensara, que no le dio tiempo porque la mente es muy lenta. Y sé que esa voz la oí, porque ya en otras ocasiones en mis prácticas yo he percibido ese sabor. Es como los sueños. Un sueño común y hay sueños que son enseñanzas y vivencias. Y eso tiene un sabor diferente. Con la práctica tú la vas conociendo. Por eso la clave es la práctica. En el silencio. Cuando estás en el silencio, que no hay mente, es cuando tú llegas a oír una voz. A toda hora vivís oyendo voces, pero son de la periferia, del ego, puro ruido. Pero hay momentos que tú sabes que eso viene del silencio. Y cuando eso viene del silencio es del ser, eso es matemático. No te vas por allá, no hagas ese viaje, pero hay tanta ruido que no lo percibimos. Es lo que estamos diciendo en este momento. Por eso estamos tocando el tema de encarar la realidad. O sea, este conocimiento es para vivir las cosas. Mira, una pendejada como un partido de fútbol. Sí. Y hasta de eso te informa el ser. Era mi inquietud, él está para servirte. ¿Sí ve? Pero necesitamos que podamos oír lo que nos dice. Un maestro vive en no mente, ya vive ahí entonces, pero él no está pendiente de que va a jugar Colombia, esas pendejadas no está, eso es uno todavía desde su ego, sí, porque vive en la periferia. Pero usted con su hijo, usted en su trabajo, cualquier cosa, te serviría. Por eso es encarando la realidad. Ya vimos que la realidad es el mundo de los sentidos, este mundo de la periferia, y aquí estamos, no podemos negarla.
Porque ya no estamos en la época en que nos metemos en un convento, sí, o que nos metemos en una cueva, sí, y que ni comemos. Estamos en este tiempo aquí. Entonces tenemos que encarar la realidad. Ese es el encaramiento de la realidad. Y como el Upanishad saca tiempo para decirte eso. Entonces, el ego está en la periferia de nosotros, mientras que el yo está el ser está en el centro. Pero sucede que la periferia, el ego, hace tanto ruido que el centro, el yo, el ser, no lo oye. El niño nace con un yo, el ser, pero es inconsciente, por eso vive en el paraíso, él no tiene problema. Él es un yo, un ser espiritual, pero él no es consciente de que es. La primera conciencia del niño llega con el ego, por eso en la segunda etapa del alquimista dice que la segunda etapa es el nacimiento del ego. Entonces, la primera conciencia del niño llega con su ego, se vuelve consciente de su yo, pero ese yo es el ego, el con Y minúscula. Y me perdonan que yo les mortifique tanto eso, Y minúscula, Y mayúscula, para que les quede claro y no quede dudas. Porque yo puedo hablar de yo y bueno, este man, el que está muy concentrado, capta, me está hablando del yo del ser. No, me está hablando del ego. Entonces, por eso hago la aclaración a todo momento para que no haya confusión en eso. Entonces decía, la primera conciencia del niño llega con el ego, se vuelve consciente de su yo con Y minúscula, el ego, no del yo con Y mayúscula, el ser. O sea, el niño se hace consciente de que, yo soy Guillermito, yo soy Anita, yo soy, sí. Y con eso llega la polaridad, porque si yo estoy aquí, entonces allá está el mundo, allá está mi mamá, allá está mi hermano, allá está mi papá, llega la división. Que sin esa división no existiría el niño, la vida del niño. Pero eso es el primer problema para volver al ser. Luego, el niño en realidad, de lo primero que se hace consciente es del tú, de su madre. O sea, él sabe que él está aquí, pero que la mamá está ahí, que es la que lo abastece. Luego, como reflejo, él se percibe a sí mismo, su yo, su ego, el con Y minúscula, y se da cuenta que están separados de ella. No es que el niño intelectualice, sino que él sabe que él está aquí, que mamá está allá. ¿Sí? Y eso mismo empieza a generarle trauma al niño, existencialmente, porque él sabe que necesita teta para comer, abrazo, calor. O sea, él sabe que está separado de eso, y eso le empieza a generar, en el inconsciente del niño, a generar sufrimiento. Este sentimiento de separación, la separatividad, recuerda que ese tema lo vengo trabajando desde el segundo nivel de suprasexualidad, cuando entré a hablar el arte de amar al otro, el gran conflicto existencial de la separatividad. Mucha gente es esa, usted está en su casa y la coge esa soledad, se siente sola, se siente separada, ¿sí? Me voy a poner una amiga, me voy a poner mi hermana, me voy a poner mi familia, sí, a unirse. No me voy a rezar, a unirse. No me voy a poner a hacer una práctica, a unirse. Una necesidad de existencia. Que si te sintieras totalmente eras una con todo. No necesitas familia, no necesitas ir a rezar, no necesitas, sí. Pero entonces el otro se va para un partido de fútbol, el otro se va a fumarse un marihuana o cualquier cosa, pero siempre buscando resolver ese gran conflicto. Y la mayoría de las cosas que hacemos en el día a día es huyendo, tratando de resolver ese conflicto existencial de la separatividad, de tu existencia. Y no creo que, es más, ese tema no lo veo que casi nadie lo trabaje, en ningún nivel. Y religión,
es resolver eso, porque religión es unir, yoga es unión, matrimonio es unión, todo es bregando a resolver ese gran conflicto de separatividad. Este sentimiento de separación, de separatividad, es el que le da el sentimiento del ego. Y es debido a esto que el niño se vuelve consciente de su ego. La segunda etapa del alquimista, el nacimiento del ego. Así el ego se convierte en un recubrimiento del yo superior, del yo con Y mayúscula, de su ser. Creemos que somos eso. Pregúntele a cualquier personera que cree que él es el ser espiritual. De hecho, ni sabe que él es un ser espiritual. Entonces ese ego se convierte en el recubrimiento. Ahí es cuando uno pregunta, ¿quién es usted? Ah, yo soy fulana de tal, dice tal cosa, estudio tal, Y cree que ese es su ser, y usted no es ese. El ego sigue creciendo porque la sociedad lo sigue necesitando. Como ego, no como yo. Usted necesita venir aquí a aprender el tema de la civilización, a eso vino. La sociedad lo necesita, es como un yo, como un ego, no como un ser espiritual. Así pues el yo continúa en la inconsciencia. Cuando digo este yo, el ser espiritual, continúa en su inconsciente, en la oscuridad interior. Mientras que el ego, o sea, en el centro, mientras que el ego, en una falsa construcción social, se convierte en nuestro centro y en la periferia, que es lo que somos ahora, y lo que es la sociedad y lo que somos. Así nos identificamos totalmente con nuestro ego, nuestro nombre, nuestra familia, nuestra religión, nuestra profesión, nuestra educación, etcétera, etcétera. Y mientras más pobre es, más se apoya en eso. Dígame, doctor. Yo soy el doctor tal o la doctora. Solo está mostrando su pobreza. O yo soy de los Montoyas o de los Uribes, apoyados en eso, o apoyados es que yo tengo dinero. ¿Verdad? Siempre apoyado porque el ego se apoya en eso. Y todo eso se va con la muerte, ni siquiera la muerte, una enfermedad. Lo postra en una cama, lo vuelve mierda la vida. Hasta la mierda la tienen que limpiar. Sí. ¿Dónde quedó? Sí, que es el ego. Nada de esto pertenece al yo, al ser espiritual, al yo con Y mayúscula. Es por esta razón que tanto Buda, Mahoma, Mahavira y Cristo huyeron de la sociedad y se refugiaron en la soledad. Quieto y silencio otra vez. ¿Cómo? Quieto y silencio otra vez. Y hay gente que no puede con eso, entra en depresión. El ego entra en depresión. Pero llega un momento que eso se vuelve una necesidad. Antes tanta algarabía, no puedo con eso. Pero también puedes estar solo estando rodeado de gente, porque la soledad no es ausencia de gente, sino ausencia de ego en tu interior. Esa es la auténtica soledad. Nos daría pánico no pensar. ¿Sí entiende lo que es la auténtica soledad? O sea, hubo una época que en la historia que sí, se retiraban afuera, al monte, al desierto, a una cueva, a un templo. Pero ya no. Ya puedes estar en medio de una multitud totalmente solo, sin la bulla de la periferia del ego en tu mente, lo que yo llamo en paisa la loca. Si tú estás aquí plenamente ausente de mente, puedes estar en un estadio, no vas a estar, pero puedes estar en pleno centro de la ciudad, en el metro en hora pico, que eso es así, y vas en plena presencia. Vas solo, ni siquiera hay un ruido en tu mente. ¿Sí ven? Porque ya estamos llegando a ese nivel donde la soledad la tenemos que vivir.
O estos personajes lo hicieron en la historia hace miles de años, porque fue una etapa. Pero ya nosotros no esperamos para... De hecho, puedes estar solo en una cueva, solo en la selva, solo, y estar más acompañado con tu ego interior y con tu mente que no. Entonces la soledad ya en este nivel de la alquimia suprema se vuelve un estado interior. Debemos, por lo tanto, estar centrado en el yo, con Y mayúscula, en el ser, no en el ego. Lo dijimos en las primeras prácticas. Recuérdate a ti mismo, céntrate a ti mismo. El mensaje aquí de esto es céntrate. De este tema que estamos tocando, que es encarando la realidad. Para encarar la realidad, o sea, céntrate en tu ser. Cada vez que tengas un problema, cada vez que estés con conflicto, vuelve a respira, relájate y al centro. ¿El centro es qué? Su corazón, su ser interior. Solo centra, siente la vida. Sí. Ahí es donde retirarse en soledad se convierte en un profundo sadhana. Este estar solo no es el de la gente y la sociedad, o sea, no es irme para el monte, ¿sí? Porque puedes estar solo y con mucha gente en tu interior, dioses y o deidades. Una persona que se metió ya lleva años y años y entonces ya listo, no hay gente afuera, pero está ahí pidiéndole a Ganesha, a Varuna, llamando a la Virgen del Carmen, está más acompañado que... Sí, es lo que plantea la alquimia suprema. No es estar solo de gente, y hay gente que sigue acompañado con sus dioses y con todos sus problemas encima. Permanecer en soledad realmente quiere decir permanecer sin tú adentro, totalmente solo. Así el ego no puede existir. ¿La van captando? Buda permaneció en soledad bajo un árbol durante 7 semanas, 49 días. Mahavira, contemporáneo a Buda, que era hijo de un gran rey como Buda, tuvo que permanecer en soledad durante 12 años, porque tenía un ego más fortalecido. 12 años. Uy, qué frío, qué escalofrío es. Tenía un ego mucho más grande. Mahoma solo necesitó 30 días permanecer en soledad. Era un hombre ordinario, sin un ego muy desarrollado. Jesús permaneció en soledad solamente 40 días. También era un hombre ordinario, sin ningún soporte para su ego. Mientras más títulos, mientras más grados, mientras más estudios, mientras más renombre familiar, mientras más poder afuera, ego más grueso. Para este trabajo necesitaría más tiempo en soledad, más trabajo. Más años al sol. ¿Sí ven? Por eso muchos de los antiguos, Mahavira, Buda, Tamón, Bodhidharma, eran hijos de reyes. Y en esa búsqueda, no, que va, tiramos eso al traste. Entonces todo el mundo le fue encima. Sí. De hecho hay una anécdota por ahí de Buda cuando le dicen: y no sentís nada porque dejaste un imperio, un harén de mujeres, el poder. Yo no dejé nada, eso no era mío. Es lo que contesta. Cuanto más progresa la sociedad y la civilización, más difícil es. Porque toda civilización y sociedad con alto progreso material tiene un efecto solidificante sobre los egos que constituyen la civilización. Y hago una aclaración.
No quiere decir esto que no tengamos que pasar por que no tengamos que pasar por la civilización y la sociedad. En una civilización desarrollada a nivel espiritual, donde no está basada en la materialidad y el ego, se puede llegar a una civilización desarrollada como la tienen civilizaciones muy superiores de hermanos mayores, de novena densidad, de quinta, de sexta y de séptima dimensión, donde tranquilamente no se basa en el ego. El problema de nuestra sociedad y el problema de nuestra civilización es que está encarnizada en el ego. Esto se podría evitar si creáramos sociedades basadas en el ser, donde sus maestros, instructores, sacerdotes y líderes serían maestros de altas iniciaciones. ¿Lo captamos? No tenés que luchar por supervivencia, el ego no lo desarrollas para eso. Pero por eso mismo esto hace que esta sea la mejor escuela. ¿Captan eso? El problema no es la civilización, de hecho tenemos que pasar millones de años yendo hacia una civilización, pero desarrollada, evolucionada y enfocada en el ser, en el yo con Y mayúscula, no en el ego. Lógico, ahí vos desarrollarías tu ego, el niño empieza, pero ese ego iría cada vez más yendo hacia el ser, no hacia no hacia el ego. ¿Queda claro? Quería hacer pues como esa aclaración. A través de este caos de la sociedad y de la civilización moderna, sin centro alguno, te arrojarás al final al centro, al verdadero centro, al ser superior. Perdón, lo dije mal. Al atravesar este caos, no a través, sino al atravesar este caos de la civilización y la sociedad. Lo dije mal. Una cosa es a través y otra cosa es atravesar. Nuestra tarea es atravesar este caos, que es la sociedad. No renuncio, como hace mucha gente, sino que lo atravieso. Soy capaz de estar en una fiesta familiar, en la hora loca, los familiares borrachos, la comida marrano y todo ese tipo de cosas, y usted estar atravesando ese caos, porque esa es la trampa. Mira lo que hablamos al comienzo, de que sin familia te queda faltando. Ya tienes que ser un trascendido para que no te afecte no tener familia, no te afecte no estar en la sociedad, pero tenés que estar en unos niveles muy superiores. Pero mientras tanto le estamos aquí, entonces nos toca atravesar ese caos. Sí, es lo que queríamos decir. Corregir pues ahí el asunto. Entonces, atravesar este caos de la sociedad y de la civilización moderna, sin centro alguno, te arrojará al final al centro, al verdadero ser, a tu yo. Hay muchos métodos para atravesar este caos y trascender este ego. Segundo paso del alquimista. Tercer paso segundo, trascender el ego. Primero, la inocencia. Segunda etapa, nacimiento del ego. Y el tercero, trascender el ego. Aquí ya la alquimia suprema nos está diciendo, hay muchos, y es lo que vamos a narrar, los diferentes caminos que hay para trascender. Hay muchos métodos para trascender este caos de la civilización y la sociedad, y para trascender el ego. Quiero ser claro, preciso. En la antigua India habían dos caminos básicos para trascender. O sea, hay dos caminos, pero hay muchos métodos. ¿Notan la diferencia? Un camino puede tener muchos métodos, pero solo habían dos caminos. En la antigua India habían dos caminos básicos para trascender el ego y atravesar este caos de la sociedad y la civilización, y trascender el ego. El primero era el camino de la entrega.
camino fundamental para trascender el ego y atravesar el caos de la civilización y de la sociedad era ser tú mismo totalmente, sin entrega, pero en este caso había que hacerse a punta de pura voluntad. Los dos caminos son el camino de la entrega y el camino de la voluntad. El camino de la entrega te entregaba sumisamente a un maestro, a un Dios, al punto que trascendías tu ego. Y el camino de la voluntad era el camino del guerrero, forjando la voluntad, entrenándose fuertemente. En el camino de la entrega puedes entregarte a alguien, que puede ser un maestro, un Dios. Si la entrega es total, el ego desaparecía. Y cuentan la anécdota, hay uno de los cuentos, una de las cartas del tarot de Osho, narra de que un discípulo se entregó de tal forma a su maestro que creía que su maestro lo que decía era total. Entonces el maestro le dijo, tírese por ese abismo, él se tiró y flotó. Porque la entrega fue tal. Eso parece cuentos chinos, pero son metáforas, pero también parece que hay cosas que son reales. Mira, esta mujer que se enamoró de Krishna, fue tal la entrega que cuando le dieron veneno no la afectó. Entonces mire que eso, o sea, la conciencia es un paso tan superior que trasciende todas las demás leyes. En el camino de la entrega puedes entregarte a alguien. Si la entrega es total, tu ego desaparece. Al entregarte te abandonas a ti mismo y dejas de existir. ¿Quién deja de existir? El ego. Nos da pánico dejar de existir, no figurar, no contar. ¿Cuántos no están enfermos por falta de reconocimiento? ¿Cuál es la enfermedad de muchos niños, de muchos adultos? De que cuando niños no los reconocieron. Vaya a ver qué es lo que trabaja la constelaciones familiares. Sí, una de las heridas de la infancia, no haber sido reconocido. ¿Qué es eso? Ego. Esto lo que quiere decir es que cuando abandonas lo falso, queda lo real. Por el camino básico fundamental de la entrega, la escritura del yoga dice, escucha lo que el maestro te diga y síguelo, porque él es tu yo, tu ser. Y llegaba a ser físicamente, o sea, usted se entregaba a un maestro, independiente de que el maestro fuera trascendido o no lo fuera, y usted llegaba a la trascendencia, a ya no ser usted, que cualquiera sería. Eso en esta sociedad, ¿cómo sería visto? Mal visto. ¿Cuántos de ustedes nada más porque medio me hacen caso una cosita y dicen, Guillermo lo enyerbó allá en la academia? Sí. ¿Qué diríamos en ese entonces que era una entrega total y al 100? Y no es que ustedes se entreguen a lo que yo les digo, se entregan a un conocimiento. El maestro afuera es simplemente una ayuda para despertar al maestro interior. Por eso entregarse al maestro afuera es entregarse a su ser interior. Era el principio filosófico en la antigüedad. El problema es que ahora aquí no hay maestros. ¿A quién se le entrega uno? Al novio. El maestro de afuera es solo un espejo. ¿Y si no hay novio? Entonces entréguese a la vida, Sí. a su maestro interior, al ser. El maestro de afuera es solo un espejo, y al entregarte serás consciente del propio yo, de tu propio ser. Estoy hablando de los caminos que habían para trascender ese caos de la sociedad y la civilización en la que nos hemos visto como humanos afectados. Porque ya sabemos que si no entras el niño a desarrollar eso y no hay ese reconocimiento, te enfermas. Te enfermas porque sí, te enfermas porque no. Muchos que no los reconocieron como niños están enfermos de adultos.
Y sabemos que ese reconocimiento es el ego que te tiene enfermo en la sociedad. ¿Sí ven? Lo paradójico que es este paseo. Por eso es que la entrega es algo tan difícil. De los dos caminos, siendo el camino de la voluntad difícil, es mucho más difícil el de la entrega. El segundo camino es crear voluntad. Si creas voluntad, el ego desaparece, porque solamente el yo, el ser espiritual, posee voluntad. La voluntad de la quinta dimensión, es del ser, ya el ego no está. La voluntad está por encima del ego, por eso ese era el otro camino. El ego significa muchas voluntades, contradictorias, simultáneas. Hoy usted le tiene la voluntad a esto, mañana a tal otro, por eso vivimos cambiando. Voluntad significa la ausencia de lo contrario en la mente. No hay polaridad, porque la voluntad está... Mire, ¿se acuerdan cuando vimos el árbol cefirótico? ¿Se acuerdan? Aquí lo debe tener, ¿se acuerdan? Mirando de abajo hacia arriba, Malkut, que es el cuerpo físico, Yesod, el cuerpo energético, después viene Yod, que es el cuerpo de las emociones y los sentimientos. Después viene Nesá, que es el cuerpo de la mente. Y después, ¿qué viene? Jeburá, que es la voluntad. ¿Sí? Está por encima de la mente y de las emociones. O sea, eso no es, mire cómo todo esto se sincroniza. ¿Cómo se sincroniza? Mire que el cuerpo de la voluntad es Jeburá, está ahí. Que en las tradiciones esotéricas lo llaman el cuerpo causal de la causa. Voluntad significa uno, sin dualidad. Por eso la voluntad pertenece a lo real. Por eso ellos buscaron ese camino. La entrega es el camino fundamental de los bhaktas. Bhaktas es B-A-K de kilo, T-A. ¿Quién es el bhakta? El que practica en India el Bhakti Yoga. Aquí los exponentes de eso son los Krishnas. ¿Cómo es el deletréamelo, por favor? Bhakta es B de burro, A, K de kilo y T-A-S. Bhaktas. Bhaktas. La entrega es el camino fundamental de los bhaktas, o sea, los devotos del Bhakti Yoga, los que siguen el camino de la devoción, que terminó convirtiéndose en una iglesia de creencia. Con usted creer, con eso tiene, eso no es una entrega, la entrega es totalmente. La iglesia católica es una mala copia del Bhakti Yoga. ¿Sí? Por eso el Bhakti Yoga es de los caminos del yoga más numerosos, porque la gente se entrega a una creencia y es el más difícil en la entrega, pero no hay una entrega total, pues, sin ego. Pero a la gente le queda más fácil entregarse a un maestro, una doctrina, una creencia, o a un sacerdote. Sí. Dice, pero es que los bhaktas eran personas, ¿o qué? Claro, como se dice yogi al que practica la yoga, se le dice bhakta al que practica Bhakti Yoga. Los de Krishna son bhaktas. Pues les explico todo eso para que lo puedan entender, porque usted lee la palabra y no le dice nada. Sí. Mientras que la voluntad es el camino fundamental de los guerreros, de los luchadores. Todas las artes marciales, todas las disciplinas de entrenamiento, todo ese es el camino de Gurdjieff, uno de los esoteristas de hace siglos, con su principal discípulo Ouspensky, emplearon este segundo camino, el de la voluntad. De hecho, hay una anécdota de Ouspensky se entregó a su maestro y a la voluntad, al punto de que propuso no dormir hasta que murió. Sí. El ego no puede estar si te dedicas plenamente a algo, él desaparece. Porque el ego no puede estar totalmente en algo,
siempre está fragmentado y dividido. Por eso el entrenamiento que diseñó Buda, el budismo zen, los budistas del budismo zen, y usted estar ahí en algo, el ego no puede con eso. Por eso usted termina sobando, termina parando, o no es capaz, pero el entrenamiento es eso, es de pura voluntad. Y en grupo usted se queda ahí y soporta por no hacer la del menos, pero hágalo solo. A ver cuánto es capaz de hacer solo usted realmente esa fe. Si somos total en cualquier cosa, el ego desaparece. Si eres total en lo que esté, así sea en una putería, el ego desaparece. Cuando no hay ego, nos damos cuenta del auténtico centro. Recuerden que estos son los dos caminos que existían para trascender el caos del ego, de la civilización y de la sociedad. A esto el maestro Osho Bhagwan lo llamó centramiento, estar centrado, estar en el centro. Y así permanecemos en el centro, el origen. Por eso el Tai Chi te lleva a una técnica que se llama de Francia. Digo Alma, estoy en clase, llámame más tardecito. Ya está en otro horario. Sí. Como 7 horas. Seguro no cayó en cuenta que era la hora de la clase. Sí, eso fue. Los Upanishads lo llaman eso. Repito, a esto el maestro Osho lo llamó centramiento, estar centrado desde el centro, en el centro, y así permanecemos en el centro, el origen. Los Upanishads lo llamaron eso. Seguro ya llegó a Barcelona porque ya es hora tarde allá, ya es tardecito. Sí. Entonces mire que cuando yo digo relájense, uno de los principios de los Upanishads, céntrese, uno empieza desde el cuerpo, porque empezamos desde el cuerpo que es lo más cerquita, y enraíces. Todos son principios para estar fuera del ego. Cuando yo esté haciendo cualquier cosa que podría ser cocinar, lavar, hacer el amor, cualquier cosa, sí, cualquier cosa que estoy. Esto que hago aquí, que lo hago aquí con una técnica, es para llevar eso allá. Y es para estar Centrado. en eso. Centrado. Por eso estamos tocando el tema. En el tema de encarando la realidad. O sea, ¿cómo llevo esto de los Upanishads a la vida? ¿Sí me entiende? ¿Qué alquimia toca eso? ¿Cómo llevas esto a la vida? Por eso estamos tocando el tema y por eso el Upanishad, este Upanishad en la Alquimia Suprema lo aborda así. Antes de eso estamos en la periferia y pertenecemos a la sociedad y a la civilización. Pertenecemos a esto, al mundo donde estamos. Pero cuando haces este centramiento, ya perteneces a eso, al mundo espiritual. Y puedes estar aquí. Esto y eso son los términos con que se conocen, como se conocen en los Upanishads. Cada camino tiene muchas técnicas. O sea, existen solo 2 caminos, pero cada camino tiene muchas técnicas. La técnica de la voluntad, por ejemplo, tiene muchos métodos. Y la entrega hay muchos métodos. Cada camino tiene muchas técnicas, pero lo fundamental es que todo esto que hacemos, pero lo fundamental es esta filosofía que estamos explicando. ¿Sí queda claro? No el camino que escojas, ni el método. Escoge entrega o voluntad. Esto o eso. Y síguelo totalmente. Por eso dicen que ya los científicos que escogieron esto, por ejemplo Einstein y otro premio Nobel por ahí, a lo último ya dijeron, no, realmente, por ejemplo hay un científico que era un premio Nobel que a lo último dijo, ahora a los finales de mi vida entiendo que el universo
es más un pensamiento que una máquina, como lo creía anteriormente. Y Einstein en los últimos días también dijo, o sea, como usted yéndose como científico, por esto puede llegar a eso, pero es más largo y más demorado el camino, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo aquí. Y Einstein dijo, ahora al final de mi vida entiendo que el universo es un misterio, no una fórmula matemática. ¿Cómo van llegando? Pero se demoran. Escoge entrega o voluntad, esto o eso, y síguelo totalmente, porque esa totalidad en última instancia ayuda a destruir la falsa estructura del ego. Cuando esto suceda, conoceremos el auténtico centro. Así la vida centrada en la periferia ha sido llamada samsara, el mundo de esto. La rueda del samsara, el retorno de vidas, todo ese proceso de la transmigración de las almas está en el mundo de esto. A eso se refería Buda cuando decía que la iluminación, el despertar, era salir o terminar con la rueda del samsara, ese proceso de transmigración de las almas. Entonces, Guillermo, perdona, pero entonces yo te estoy preguntando acá, ¿por qué, discúlpame si no me quedó claro ahí, ¿por qué tenemos que escoger una de las dos cosas, entrega o voluntad? ¿Por qué no hay entrega a un maestro? no entiendo lo que quiero. Me enredé ahí con eso. ¿Por qué debemos escoger una de las dos, entrega o voluntad? No. Primero, esto no le está diciendo que usted deba escoger, usted puede seguir su vida como quiera. No, es que es una... No tendrá que. Segundo, solo hay dos caminos. Para ir usted allá al edificio Coltejer, en avión no se puede ir. En burro le queda muy difícil. O coges el metro o coges un carro. Sí. Un carro que puede ser un taxi, un vídeo, un carro. No hay sino dos caminos. Sí. Si quieres llegar al edificio, al Parque de Río. Sí. Eso es lo que te está diciendo. ¿Quieres llegar a eso? Hay dos caminos. Uno es la entrega. O sea, lo que buscas es salir del ego. Y para eso hay dos caminos. O te entregas como se usaba en la antigüedad, que te entregabas a un maestro totalmente a ciegas y trascendías el ego, que es el más difícil, o así empezabas a hacer trabajos de voluntad, de hacer meditaciones, ayunos para no dormir. Bueno, muchos caminos, muchos métodos para usted hacer eso. Solo hay dos caminos para llegar allá. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya te queda más claro? Sí, es una forma como si yo me voy a través de algo o hago yo mismo. Usted. O te pegas a alguien o que la entrega. Que me arrastre, que me empuje. Pero nuestro mismo ego no nos deja. Yo me la voy a entregar a este man, pero empiezo a ver el ego al otro. Entonces, por eso ese camino de la entrega es más difícil. Que usted levantarse por la mañana, hacer una hora de esa cena, hacer yogas, todos son otros métodos de la voluntad. Entonces estábamos diciendo, ya me desconecté. Que escoge entrega o voluntad que te ayuda a destruir la conciencia del ego. Ajá, ahí es. Cuando esto sucede, conocemos el auténtico centro. Así la vida centrada en la periferia ha sido llamada samsara, el mundo, esto, ahí vamos. Y la vida centrada en el centro es llamado en los Upanishad eso. Cuando te centras, o vives en eso, que es el ser, o vives en el samsara. En el mismo alquimia interna taoísta, mire que ellos buscaban salir del mundo, ¿a través de qué? De ese salto que daban a la luz. Y la vida centrada en el centro es llamada en los Upanishad eso, el origen, la fuente, el gran misterio. Para distinguir si una experiencia es mística y real,
o es proyectada, que no lo es. Para que una experiencia sea real y auténtica, o sea, están preguntando, ¿cómo hago para saber? Porque es que mucha gente se pone a soñar y el ego le crea todo, la mente le crea todo. Hay gente que está teniendo experiencia, entonces le preguntan al maestro, ¿cómo hago para darme cuenta si una experiencia mística es real o es proyectada o es ficticia? Y él dice, para que una experiencia sea real y auténtica no requiere de esfuerzo, no necesita mantenerla. Cuando sucede, ha sucedido. O sea, te viene. ¿Qué esfuerzo hace una mujer, una niña para ser mujer? ¿Y qué esfuerzo hace un homosexual, un hombre para convertirse en mujer? Se nota. Inmediata, trata de caminar, cambia de voz, se pinta, ¿sí ve? Lo mismo pasa en el camino espiritual. Sí. Si usted tiene que hacer esfuerzo, lucha, no es real la experiencia. Claro que al comienzo necesitas esforzarte antes de que suceda. Está diciendo que para que la experiencia sea real, auténtica, no se requiere de esfuerzo. No necesitas mantenerla. Cuando sucede, ha sucedido. Claro que al comienzo necesitas esforzarte antes de que suceda. Todo el esfuerzo que pasa el niño por la adolescencia para ser mujer. Entonces, por eso los mal llamados santos no pueden salir de vacaciones, porque sus experiencias místicas no son reales, son a punta de esfuerzos. ¿Sí me entienden? Es lo que plantea la alquimia suprema en torno a esto. Si no hay necesidad de un constante esfuerzo para lograr un estado o experiencia mística, entonces esa experiencia o estado místico es auténtico y real. ¿Sabes? ¿Qué esfuerzo tienes tú que hacer para ser mujer, María? Un homosexual tiene que hacer esfuerzo para ser mujer a toda hora. Por eso no es real. Lo mismo pasa en lo espiritual. Si no hay necesidad de un constante esfuerzo para lograr un estado o experiencia mística, o sea, para ser mujer, en el ejemplo que les pongo, entonces esa experiencia o estado místico es auténtico y real. Cuando tienes que hacer un ritual, cuando tienes que tomar yaje, cuando tienes que hacer un montón de cosas, sí, entrenarte mucho, es real. Lo que dice la alquimia suprema no es real. Y entonces, por lo que veo, es que voy a tener que hacer mucho esfuerzo. ¿Para ser mujer? ¿O para ser hombre? Pues está países para Chile. El día que podamos dejar la práctica, ritual, meditación, oración, etc. El día que podamos dejar las prácticas, las meditaciones, los rituales, las oraciones, los yapamalas, cuando tanto, si se practica o no se practica, se logra el estado o experiencia mística, entonces es real. Por eso la mayoría de todo lo que usted logra, sí, usted le da un chapuzoncito, salió maravilloso, pero eso no es real. Uno de los más raros y profundos tratados sobre la yoga en India es el Gherana Samhita. Gherana Samhita dice, a menos que trasciendan la meditación es inútil. A menos que trasciendan las oraciones no son de ninguna utilidad. A menos que te olvides de Dios completamente, no serás uno con Él. No había un hombre más ateo que Siddhartha Gautama, pero tampoco uno tan divino. Esto es lo que es tan difícil de entender. A lo último, por ahora le preguntaban a un maestro zen, Bokujo, ¿cuál es tu sadhana? No, vivir. Nada. Llega un momento, por eso hay que ir a la nada, a deshacerte. Tuviste que aprender todo, como el niño, para después deshacerte de todo. El humano ordinario no se deshace de sus cosas,
Y no tanto de sus cosas físicas como mentales y emocionales. Por eso se llega a la... El sabio tiene que deshacerse de todo. A lo último no necesita nada. Ve lo complicado y lo fácil y sencillo. Sí. Entonces, porque estamos en el tema, acabamos de terminar el tema que tiene que ver encarando la realidad, de cara con la vida, ¿cómo vas? Y el tema que sigue es uno de los que más me gusta. Ser testigo, la base total de todas las técnicas. Ya vimos cuál era el problema, el caos de la civilización, de la sociedad, que es el ego, que sin él no seríamos seres humanos. Sí. Ya encontramos que hay dos caminos para trascender eso, y que esos caminos son la entrega y la voluntad, y que cada camino tiene muchos métodos. A uno les funcionaron unas cosas, a otros les funcionaron otros. A uno les funcionó aguantar hambre, a otros no dormir, a otros quedarse quietos, al otro no hablar, bueno, muchos métodos, sí. Y ya vamos a entrar al tema de que ser un testigo es la base de cualquiera de todas esas técnicas. ¿Sí? Es como vamos en un proceso método. Entonces, a la final, nada, solo ser. Pero para llegar a ser, tienes que haber pasado por todo eso. Espero que no me queden muy confundidos. No, solamente Solamente locos. no, sí, sí. Vamos a dejar por hoy ahí. Es muy simple, pero hay que volver a escuchar. Estas clases no es para oírla una sola vez. Estos son clases para oírlas muchas veces. Pero en el fondo el trabajo se sintetiza en poco. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte?